Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia International Raceway, en la clase Spotlight o, como le llamamos, la clase destacada semanal. En esta oportunidad tenemos al Alfa Romeo 4C del 2014, solo Alfa Romeo 4C disponible para que lo puedas personalizar y puedas entrar a la carrera con tus modificaciones personalizadas para ver si puedes marcar el mejor ritmo y ganar las diferentes carreras o los diferentes circuitos disponibles en esta clase. Vamos a iniciar en la posición 6 de las 8. No se llenó la parrilla. Este es un circuito que muchos corredores evaden por la complejidad, pero nosotros le ponemos el pecho y no es nada, que este es uno de mis circuitos favoritos. Así que vamos a ver cómo nos va a continuación con esta configuración que ya está disponible en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y ahí lo consigues. Clase B 600, con motor de serie, tiene llantas de carrera, tiene asistencia aerodinámica, suspensión deportiva, o sea, tiene todo lo que hace falta para marcar un buen ritmo de carrera, pero no va a ser sencillo poder escalar posiciones porque todos estamos casi en con el mismo rendimiento, a pesar de que son configuraciones distintas. No es mucho lo que puedes hacer con este coche, a diferencia del Porsche, el Carrera del 2014 de la semana pasada, que había más variedad, se podía hacer mucho más con él. Aquí la clase, como es corta, es una clase media, clase B, pues hay más limitaciones para instalar piezas de alto desempeño. Así que ya estamos acá pisando a fondo el acelerador y ya empezamos a recibir los primeros impactos en el primer corte, luego la recta de las emociones. Me meto por la parte interna de la curva y adelanto allí a dos coches en simultáneo, posicionándome en la cuarta posición, en la cuarta plaza de la parrilla. Son 5 vueltas en total aquí en Virginia. Y mira nada más cómo ya me estoy acercando allí rápidamente a la punta. Me meto por la parte interna, poniendo las gomas fuera del asfalto, pisando la arena y se va por allá largo. Otro corredor que pierde el control, no pudo mantener la tracción y eso nos da el impulso para perseguir aquí a FSC Nightmare. Nightmare tiene un desempeño y unos reglajes muy similares al mío y aquí se va largo en la curva, en el corte, y logramos sorprenderlo también por la parte interna. Ahora tengo que hacer un esfuerzo para meterme allí primero en la curva y lo consigo. Ahora vamos a ver si podemos alcanzar al líder. Hay algo particular en esta categoría de esta semana, y es que si tú no logras, o mejor dicho, si tú no te clasificas, se hace muy cuesta arriba poder ganar la carrera. Porque si el corredor que se haya clasificado en la punta tiene un dominio razonable o profesional del coche, la verdad es que se hace muy complicado alcanzarle. De hecho, mira nada más como ya ha sacado más de 3 segundos de diferencia, va solo y va paseando. Así que no nos queda de otra que buscar la forma de mantener en la segunda plaza y defenderlo con los dientes, mientras que Nightmare se vuelve a acercar. Míralo nada más, está en el costado derecho, justo detrás, presionando y mostrando la trompa para ver qué puede hacer, a ver si puede arrebatarnos allí la segunda plaza. Así que esto parece ser que va a ser una pelea. Ahí me impacta ligeramente, tocando el timbre, haciéndome saber que la pelea no ha terminado y que él va a dar todo por el todo para tratar de adelantarnos en las próximas curvas. Y nosotros tenemos que aguantar, tenemos que marcar un ritmo razonable, marcar un ritmo eficaz, para que eso no le dé chances, no abrir la ventana para que Nightmare no pueda entrar allí. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Entramos en la curva, en la susodicha que le ha causado tantos problemas a Nightmare, y salimos bien posicionados de la parte media de la curva y casi me voy contra los conos. Mira nada más cómo está soportando el coche y qué maniobrabilidad tan excelente tiene este 4C. Recuerda que este Alfa Romeo es tracción trasera con motor central trasero. Este coche fue mi fascinación en el Horizon 5, que también me gustó mucho el desarrollo y le dediqué varios videos en TikTok. Así que míralo brillar ahora en esta categoría solo y exclusiva para él. Nada mal, ¿no?
Mientras que Nightmare se mantiene allí pegadito y vamos a cruzar la meta para hacer la tercera vuelta de las 5 pautadas y he descontado 4 segundos a la vuelta anterior. Mira nada más, ahí se mete Nightmare por la parte interna para sorprender y tratar ahora sí arrebatarnos, pero se le va un poco largo porque pisó la tierra y perdió algo de grid en las llantas, en la llanta trasera derecha, y así que ahora nosotros tratamos de pisar a fondo y utilizar la potencia, pero estoy mal posicionado. Él me arrebata la línea y me pone en aprietos allí, casi me voy fuera de los límites de la pista y consigue adelantarme. Ahora perdí allí también adherencia y me fui un poco lejos y casi me salgo del asfalto, lo que hubiese sido catastrófico para este momento de la carrera tan importante. Mientras que tenemos allí a otro corredor, New Sanskar 777 está allí a la expectativa, manteniendo cierto margen para ver qué puede aprovechar si nosotros cometemos algún error o si nos salimos o si entramos en un conflicto. Puede que New Sanskar arrebate allí la posición y consiga adelantarnos en simultáneo. Esperemos que no. Vamos a ver qué podemos hacer porque ya queda muy poco para terminar la carrera. ¡Uy! Ahí se le va largo a Nightmare. Se pone allí en aprietos en la salida de esa curva descendente que es muy complicada. No lo culpo porque es muy fácil perder el control. Y allí pierde también bastante adherencia. Se le tambalea la cola a Nightmare. Nosotros aprovechamos eso para meternos por fin en la estela, en el reducto. A ver si conseguimos un impulso adicional de velocidad, mientras que Sanskar 777 se está quedando atrás. Nosotros estamos marcando un ritmo de carrera impresionante y la pelea continúa. Ahora lo voy a sorprender yo por la parte interna como me lo hizo él a mí. Uy, se me derrapa el coche allí, pisando a fondo, poniendo toda la potencia en las gomas traseras y patinando. Consigo una ligera ventaja de medio coche y él se vuelve a meter por la parte interna en esta curva. Pero ahí perdió muchísima adherencia, lo impactó ligeramente en su reingreso a la pista y vamos rueda con rueda. Mira nada más que pelea tan entretenida, señores. Nightmare es un buen corredor, los dos estamos aquí tratando de mantener el control, poniendo toda nuestra atención para no perder allí la adherencia y no salirnos de la pista y no perder allí los chances. Y señores, entramos de nuevo en la curva y Nightmare le tiene miedo a esta curva y ha frenado muchísimo. Y ahora nosotros conseguimos también pegarnos allí. Ahora le asomo la trompa y lo pongo más en aprieto. Le voy a ejercer mucha presión, le voy a ejercer más estrés para que siga cometiendo errores. Me voy a mantener pegadito allí todo lo que pueda para ver qué va a hacer Nightmare, a ver si aguanta la presión hasta el final. Ya vamos a entrar en la última vuelta. Estamos llegando al cierre aquí, señores, muy cerca de la recta de las emociones y Nightmare pierde allí el control. Efectivamente ya venía estresado y no anticipó la chicana, así que se fue de largo allí. Qué lástima, me hubiese gustado pelear un poco más con él para el cierre de la carrera, pero bueno, señores, ha sido bastante satisfactorio. Y como les venía diciendo, New Sanskar 777, que venía allí tímido a la expectativa, aprovechó el error de Nightmare para también adelantarle y ahora es él el que también se mete en el podio. Pero ha perdido cierto rendimiento y no puede alcanzarnos con tanta facilidad. Y efectivamente, señores, ya estamos entrando en la última etapa del circuito. Me salta la alarma de desgaste menor en la goma delantera izquierda. Así que vamos a cerrar Virginia metidos en el podio. Y hemos conseguido varios adelantamientos. Vamos a ver cuántos coches quedaron en carrera, porque es normal que para el cierre ya hayan sido muchos los pilotos que han abandonado. Habíamos solo 8. Cruzamos la meta con un buen ritmo, a pesar de que no conseguimos la victoria. Y efectivamente, solo abandonó un corredor. Y ahí está, señores. Akatoya hizo el mejor tiempo de vuelta, 1:33.686 milésimas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ritmo! Nosotros escalamos 4 posiciones desde la largada con un tiempo bastante bueno de 1:34.746 milésimas. Nada mal para hacer la primera carrera con esta configuración. Y seguimos adelante. Ahora estamos en el circuito de Grand Oak Raceway, en el circuito nacional inverso. En esta oportunidad se unieron otros coches y vamos a iniciar de vuelta
desde atrás de la parrilla para ver qué podemos hacer, qué tanto podemos escalar de posiciones. La estrategia de gomas, intermedio hasta el final, suficiente combustible para cubrir 5 vueltas y media, que es más o menos el recorrido total de esta carrera. Y ya sabes que en este circuito las condiciones son bastante interesantes, por decirlo menos. Es un circuito rápido, es un circuito corto pero rápido, entonces tienes que ser muy eficaz en el ritmo, tienes que atacar las curvas con buena velocidad para salir bien posicionado y evitar los deslizamientos. Cualquier derrape es una pérdida importante de rendimiento y de tiempo que los demás van a saber aprovechar si conducen mejor que tú. Así que, señores, vamos a ver qué puede hacer nuestro Alfa Romeo 4C del 2014 con esta configuración, que ya vieron cómo se desempeña en circuito cerrado como Virginia y tan complejo. Vamos a ver qué pasa aquí, vamos a ver qué desarrollo de velocidad podemos tener. En este circuito es una de las cosas más importantes, pero adicional también hace falta que el coche pueda mantener el grip en las curvas, porque son curvas semirápidas y hay dos transferencias, dos curvas seguidas, para decirlo más fácil, que también complica muchísimo las condiciones de la carrera y es muy definitoria para el desempeño general. Así que bueno, señores, vamos a ver, estamos calentando allí el motor, calentando todos los motores y salimos con una buena arrancada. Ahí está Juanma, que se queda atrás y nosotros hacemos el adelantamiento, el primer adelantamiento de la carrera en la primera curva, previo a la UI. Vamos con 2 adelantamientos, ahora 3 y 4. Ahora muy pronto nos ponemos cerca de la punta y allí el compañero Cato 7897 le da un empujoncito o un tortazo al otro corredor que lo bombea fuera del circuito. Y ahora estamos aquí persiguiendo a la punta a Geki Gorilla 554, que está haciendo todo lo posible por marcar un buen ritmo, calentar las gomas y mantener el control, pero nosotros ya estamos metidos en la estela, en el rebufo, y lo vamos a aprovechar para arrebatarle el liderazgo de la carrera cuando apenas estamos en la mitad de la primera vuelta del circuito. Mira nada más cómo me le pongo atrás y le asomo la trompa. Qué buena cámara, para que podamos tener una idea más clara de la aproximación del coche. Y mira, nos metemos por la parte interna de la curva, que esta es la transferencia de la que les estaba hablando. Aquí se define mucho la carrera y casi ocurre un accidente allí catastrófico. Cato 7897 quiso sorprender por la parte interna de la salida de la transferencia y eso no, la verdad es que le pasó factura, porque yo estaba allí haciendo casi el adelantamiento, yo estaba desarrollando velocidad para salir bien posicionado y a pesar del contacto logré mi objetivo y ahora somos el nuevo líder aquí en Oaxaca. Recuerda que son 5 vueltas, ya estamos recorriendo ya la mitad de la segunda y la situación parece que pinta bien a nuestro favor, Y bueno, señores, aquí las condiciones se han mantenido estáticas. Le saqué una ventaja importante al compañero Cato 7897, que también logró recuperar allí la segunda plaza, pero tiene una penalización de 800 milésimas por contacto excesivo. Lo cierto es que ya estamos terminando y bueno, también ocurre que ya para finalizar la cuarta vuelta empezó a llover, pero no lo suficiente como para tener que entrar a boxes y poner el compuesto de lluvia. Las intermedias han soportado bastante bien porque el circuito no está del todo mojado, así que solo se ha humedecido, por lo tanto nosotros podemos estar tranquilos y terminar la carrera sin complicaciones, pero con precaución. Cuando el asfalto empieza a mojarse, por más y que aún sientas que el coche tiene buen desempeño, no puedes volverte loco, no puedes acelerar demasiado, porque de lo contrario vas a pagar la factura, perdiendo toda adherencia. Así que mira nada más el desempeño de nuestro 4C, que ya vamos a entrar en la recta de las emociones. Ahí entramos a más de 170 kilómetros y vamos subiendo y ponemos quinta marcha y llegamos casi a los 200 kilómetros por hora. 7 minutos 22, inversión de tiempo total en el circuito, escalando 8 posiciones desde la largada. Y el mejor tiempo del circuito, 1 minuto 25,
501 milésimas. Muy buen desempeño y súper recomendada esta configuración. Pero esto no acaba aquí. Seguimos adelante. Ahora estamos en el circuito de Cataluña con nuestro 4C del 2014. La verdad que hasta ahora estoy muy contento con el desempeño de esta configuración. Había hecho varias pruebas, incluso hice una configuración con compuesto de neumáticos deportivos. Y hay quienes hacen configuraciones con el compuesto de neumáticos de serie, que de serie viene con llantas de calle, que también da un buen desempeño, incluso puedes mejorar un poco la potencia. Pero como a mí me gusta mucho el balance en los tuneos, pues precisamente esta configuración de momento es la que más he disfrutado. Me ha dado victorias y me ha metido en el podio, que para mí es suficiente. Vamos a iniciar desde atrás en la parrilla como nos acostumbra, en la posición 17. En esta oportunidad hay más coches, así que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder llegar al podio. Nuestra mayor ventaja con el Alfa Romeo es precisamente la aceleración. Tiene un desarrollo de aceleración muy eficiente que adicional hace que el coche mantenga la comunicación con el asfalto, y eso es lo que debemos aprovechar. Así que señores, vamos a ver si aguantan las llantas intermedias. Nos metemos aquí por la parte interna muy cerca de la grama para hacer los adelantamientos, pero está peleado. Mira nada más el desarrollo de velocidad de los compañeros. Ahora me meto por la parte interna, allí sacando dos gomas fuera por encima del piano, pero sin salirme de los límites de la pista. Ya hay un corredor, casi pierde el control, pero logra corregir, y sin embargo seguimos con los choca-choca. También es verdad que aquí hay muy poco espacio para todos, y como tenemos casi el mismo rendimiento, pues la cosa se pone bastante peleada. Entramos allí, me defiendo con los dientes para poder mantener allí el ritmo y que no me saquen. Uy, mira nada más cómo se han rezagado allí varios coches en esa salida, en esa pequeña chicana que hay que sacar obligatoriamente también dos gomas fuera del asfalto para poder conseguir un plus de velocidad y un buen ritmo de carrera, pero también eso pone en riesgo la trazada y puedes perder el control, así que hay que tener la dirección firme en la salida de esa chicana para no tener problemas. Ahora entramos acá en el sector más lento, es la chicana previa a la recta de las emociones, y miran nada más el trencito que va adelante. En Cataluña son 6 vueltas en total, ya estamos terminando la primera vuelta y estamos detrás de Danísimo Hugo. El líder, Akatoya, está a más de 6 segundos por delante, y puedo adelantar que no va a ser posible arrebatarle el liderazgo y el dominio del circuito, porque no solo es un corredor con buena experiencia, sino que también al haberse clasificado en la pole va demasiado tranquilo, no sin resistencia, y eso pues hace que las cosas sean muy complicadas para poderlo alcanzar. Lo cierto es que estamos aquí con paciencia, tratando de mantener un ritmo competitivo y salir allí bien posicionados, sobre todo en ese sector que también define las condiciones de la carrera. Ahora estoy aquí persiguiendo y mostrándole la trompa a Danísimo Hugo. Lo voy a empezar a estresar para ver si comete errores y me da espacios para hacer el adelantamiento, mientras que vemos allí varios otros corredores tratando de mantener allí la trazada, y hay un buen trencito, la verdad. Hay un buen ritmo de carrera y vamos a entrar aquí en esta curva. Si podemos conseguirla, hago un pequeño contacto en la parte posterior izquierda. Danísimo Hugo, que frenó demasiado en la salida, de hecho casi pierde el control. Pensé que ese era mi momento, pensé que ese era el espacio que estaba esperando. Nos metemos aquí en la recta de las emociones y le pongo allí las ruedas en un costado y consigo por fin un plus de velocidad, haciendo el adelantamiento previo al corte a la derecha. Y ahora me meto tratando de no salirme, de no perder grid. Y mira nada más la pelea que está adelante. Allí se están peleando, se están empujando, tratando de conseguir espacio, tratando de ver quién se queda con la quinta posición, pero las condiciones de la carrera están cada vez más difíciles, y ahí se pelean estos dos corredores, dándome los chances de hacer adelantamientos también simultáneos, y casi me sacan
Allí el otro corredor casi me impacta en un costado en esa salida, lo cual hubiese sido terrible, me hubiese sacado fuera de combate. Y ahora sí, nuevamente nos acercamos a la punta, estamos en la cuarta posición y estamos concluyendo la tercera vuelta del circuito, nos vamos para la cuarta y el ritmo hasta ahora ha sido muy favorable. Entramos en esta chicana, vamos a ver qué podemos hacer, meto segunda, meto tercera, salgo allí bien posicionado, piso a fondo y el coche responde bien, la tracción se mantiene. El coche está, bueno, fenomenal, la verdad es que lo disfruto muchísimo, tiene muchísimo control y qué bueno que lo dejaron en clase B, que es la clase idónea para este coche. De repente hasta clase A me parece que el 4C puede desempeñarse bien, pero en clase B700, en B600 siento que es suficiente y allí el corredor el Sion G4 perdió allí ligeramente el control y casi se sale, lo cual para nosotros hubiese sido muy satisfactorio. Y de momento las condiciones permanecen estáticas. Vamos a ver si tenemos más chance de acercarnos allí en la próxima vuelta, porque ya queda muy poco para concluir. Uy, el corredor G483 allí casi se sale, se tambaleó. Logró corregir la dirección, pero perdió muchísimo rendimiento y eso por fin me pone en su estela para aprovechar el impulso y la succión. Vamos a ver si puedo adelantarle en la recta de las emociones, pero logra escaparse allí un poco, ¿no? Saca varias milésimas allí, pero le logro recortar nuevamente en la entrada de la chicana. Y ahora sí, no sé si vaya a soportar, no sé cuáles serán las condiciones de sus gomas a estas alturas del circuito. Lo cierto es que mira nada más como ya estamos saliendo allí con buena velocidad, pisamos a fondo y ponemos toda la fe para ver si nos ponemos allí, si aprovechamos la succión para adelantarle por fin al corredor G483, mientras que el que va en la segunda plaza también tiene buen ritmo y no va a ser fácil alcanzarlo. Ya estamos recorriendo la penúltima vuelta en el circuito y las condiciones de la carrera parecen ser que van a terminar así, parece que van a ser estáticas. Uy, ahí saqué las gomas, me arriesgué bastante y tengo que pagar la factura, 400 milésimas en mi contra de penalización. Y allí levanto las ruedas en el límite del piano y ahora sí, señores, salgo bien posicionado con mejor velocidad que G483 y ya estamos metidos allí. Lo presiono, le pongo la trompa a la parte interna del Apex y vamos a ver si aguanta, y no aguantó. Adelantamos de forma eficiente, con buena presión, así se hace y limpiamente, que es lo más importante. No tuvo de otra, no le quedó de otra que frenar y darnos espacio. Y otra cosa también que está sucediendo es que el compañero Racing Bull 75 también ha perdido muchísimo rendimiento. Puede que ya las gomas ya no estén soportando el castigo para mantener ese ritmo de carrera. Nosotros hemos podido conservar un poco en la vuelta 3, eso también nos da cierta ventaja. Mira nada más, ya estoy metido en la succión, en la recta de las emociones y voy a hacer el adelantamiento sin muchos problemas, sin mucha resistencia. Entramos en el corte luego de la recta de las emociones y tengo que mantener el temple allí, la presión, el ritmo, no puedo flaquear, no puedo perder allí las posibilidades cuando ya estamos muy cerca del podio. Señores, ¿será posible que voy a conseguir mantener la segunda plaza a pesar de que tengo allí una penalización de 400 milésimas? Si el corredor Racing Bull 75 se mantiene cerca, puede que me arrebate la segunda posición y ya me salta el desgaste del neumático delantero izquierdo, que es el que más ha sufrido producto de la fricción. Le estoy sacando tímidamente 700 milésimas a Racing Bull 75, pero vamos a entrar en el último sector, en la última chicana, y las condiciones de la carrera pueden cambiar drásticamente. Tenemos que tener allí muchísima precaución. Entramos, salimos, pisamos a fondo y el corredor Racing Bull se me pone allí cerca y me choca ligeramente, presionado, tratando de conseguir el espacio para hacer el adelantamiento. Y ahora zigzagueo para que no aproveche la succión, pero ya es muy tarde. Y
En definitiva, me arrebata la segunda posición en la última etapa del circuito. 14 posiciones escaladas desde el inicio y el segundo mejor tiempo de vuelta. Ojo allí, 1:21.788 milésimas. Estaba girando muy cerca de la punta, pero como ya les vengo diciendo, una vez que te clasificas en la pole, es muy difícil que te bajen, sobre todo en esta clase donde todos tenemos un rendimiento muy similar. Pero estoy muy contento, nos metimos en el podio con una excelente escalada de posiciones y estuvo muy buena la pelea.